Bienvenido a una lección que compara funciones exponenciales en la forma f de x es igual a veces b elevado a la potencia de x y f de x es igual a veces e elevado a la potencia de kx. Cuando tenemos una función exponencial en la forma f de x es igual a veces b elevado a la potencia de x, a es la cantidad inicial o inicial. La base b es igual a 1 más r, donde r es igual a la tasa de crecimiento por unidad de tiempo como un decimal. Entonces, si la base b es mayor que 1, entonces r sería positivo o mayor que 0. Entonces tenemos un crecimiento exponencial y tenemos una tasa de crecimiento exponencial por unidad de tiempo igual a r. Ahora, si la base b está entre 0 y 1 que r sería menor que 0 o negativo. Entonces tenemos una disminución exponencial, tenemos una tasa de disminución por unidad de tiempo igual al valor absoluto de r. Lo importante a reconocer aquí es que la tasa de crecimiento o decadencia es por unidad de tiempo, podría ser por año, por trimestre, por mes, etc. Ahora, comparando esto con f de x es igual a veces e elevado a la potencia de kx. A sigue siendo la cantidad inicial o inicial, pero aquí si k es positivo o mayor que 0. Tenemos un crecimiento exponencial, tenemos una tasa de crecimiento continuo de k. Si k es menor que 0 o negativo, tenemos una disminución exponencial con una tasa de disminución continua del valor absoluto de k. Entonces aquí podemos esperar que la función determine una tasa de crecimiento o decadencia continua. De esta forma aquí, podemos analizar la base b para determinar r, que nos dirá la tasa de crecimiento o decaimiento por unidad de tiempo. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una función que modela la cantidad de teléfonos celulares en los Estados Unidos desde el año 2000. Donde n de t son los millones de teléfonos celulares y t es el número de años desde 2000. Se nos pide determinar la tasa de crecimiento anual y la tasa de crecimiento continuo. Entonces, lo primero que debemos reconocer aquí es que la función dada n de t está en el tiempo de a veces b elevado al poder de t. Entonces, al analizar la base b, que equivale a 1 más r, podemos determinar la tasa de crecimiento anual. Tendremos que realizar algunos cálculos para determinar la tasa de crecimiento continuo que sería el valor de k en esta forma. Entonces, debido a que b es igual a 1 más r, también podemos decir que r es igual a b menos 1. Y aquí la base es igual a 1.33. Entonces podemos decir que r es igual a 1.133 menos 1, que es igual a 0.133. Entonces, la tasa de crecimiento anual es igual a 13.3%. Sigamos adelante y escriba esto. El anual. La tasa de crecimiento es del 13,3%. Pero ahora necesitamos encontrar la tasa de crecimiento continuo. Para hacer esto, nuestro objetivo aquí es escribir realmente una función exponencial en esta forma que sea igual a una función exponencial en esta forma. Para que estas dos funciones sean iguales entre sí, observe cómo b a la x debería ser igual a e elevado a la potencia de kx. Entonces, si tenemos b para x es igual a e para la potencia de kx. También podemos escribir e en el kx como e en el k elevado a la potencia de x. Observe que en esta forma deberíamos poder reconocer que eso significa que la base b debe ser igual a ek. Entonces, si b es igual a e para k, entonces sabemos que b es igual a 1.133. Para encontrar k, la tasa de crecimiento continuo, necesitamos resolver la ecuación, 1.133 es igual a ek. Para resolver esta ecuación exponencial, podemos escribir la ecuación exponencial y la ecuación logarítmica utilizando la definición de un ritmo logarítmico que se muestra aquí, donde y es igual a e para la x es equivalente a x es igual al logaritmo natural y. Entonces, para escribir esto como una ecuación logarítmica, porque tenemos base e, tendremos un logaritmo natural, un ritmo logarítmico es un exponente. Entonces tendremos el logaritmo natural igual a k, y a lo k es igual a 1.133, entonces tendremos k es igual al logaritmo natural 1.133. Ahora podemos ir a la calculadora para obtener una aproximación para k. Tendríamos un registro natural 1.133. Cual a 4 decimales sería aproximadamente 0.1249. Lo que significa como porcentaje, esto sería 12.49%. Entonces, ahora sabemos que la tasa de crecimiento continuo es 12.49%. Ahora, para la segunda parte de esta pregunta, se nos pide que escribamos la función exponencial dada en la forma n de t es igual a veces e elevado a la potencia de kt. Recuerde que acabamos de descubrir que k es aproximadamente 0.1249.
Esto es todo lo que necesitamos para escribir aquí una ecuación exponencial equivalente. Tendríamos n de t es igual a, que es el mismo valor inicial que la primera ecuación exponencial. Entonces, 110 veces e elevado a la potencia de k, que es 0.1249 veces t. Bueno, aquí está la función exponencial equivalente escrita con la base e. Ahora, echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Usted compra una computadora nueva por $1.500. El valor de la computadora en dólares viene dado por la función v de t, donde t es el número de años después de la compra. Se nos pide determinar la tasa de depreciación continua y la tasa de depreciación anual, y luego reescribe la función exponencial dada en la forma v de t es igual a veces b elevado a la potencia de t. Entonces, lo primero que hay que reconocer aquí es que la función exponencial dada tiene la forma de un tiempo e elevado al poder de kt. Al determinar el valor de k, podemos determinar la tasa de depreciación continua. Observe aquí, k es igual a 0.325 negativo. Entonces, si sabemos que k es igual a 0.325 negativo, como porcentaje k sería igual a negativo 32.5%. Es negativo porque el valor está disminuyendo a esta tasa porcentual continua por año. Por lo tanto, sabemos que la tasa de depreciación continua sería 32.5%. Como decimos depreciación, no incluimos lo negativo. Entonces, la tasa de depreciación continua es 32.5%. Ahora para determinar la tasa de depreciación anual, necesitamos determinar el valor de R cuando tenemos la función exponencial en esta forma aquí. Para encontrar el valor de R usaremos esta misma ecuación aquí para encontrar B. Una vez que encontramos B podemos determinar R. Entonces, usando la ecuación B debe ser igual a E elevado a la potencia de K. Bueno, sabemos que el valor de K es negativo 0.325. Entonces tenemos B es igual a E elevado a la potencia de 0.325 negativo. Ahora solo tenemos que ir a la calculadora para aproximarnos a esta potencia. Entonces, presionaremos el segundo registro natural, que muestra e elevado a la potencia, por lo que solo ingresamos 0.325 negativo. Ingrese, lo que nos da aproximadamente 0.7225. Entonces B es aproximadamente 0.7225. Porque sabemos que B es igual a 1 más R, sabemos que R es igual a B menos 1. Entonces, tenemos R es igual a 0.7225 menos 1, que es igual a negativo 0.2775. Entonces tenemos R igual a porcentaje, negativo 27.75%. Debido a que esto es negativo, sabemos que tenemos una disminución exponencial, está decayendo a una tasa anual del 27.75%. Lo que significa que la tasa de depreciación anual es del 27.75%. Nuevamente, no incluimos este signo porque estamos afirmando que es una tasa de depreciación. Ahora, para la segunda parte de esta pregunta, se nos pide que reescribamos la función exponencial con base en la forma v de t. Es igual a veces b elevado a la potencia de t. Acabamos de encontrar en la diapositiva anterior que b era igual a 0.7225. Entonces, si sabemos que b es igual a 0.7225, y sabemos que a todavía será 1500, podemos escribir fácilmente la función exponencial dada en este formulario aquí. Tendríamos v de t es igual a 1500 veces la base, 0.7225. elevado al poder de t. Entonces esta será una función exponencial equivalente con base b en lugar de base e. Espero que hayas encontrado esto útil.